Esta es una plantilla práctica para que podamos registrar nuestros entrenamientos de running. Entonces, en la primera página tenemos primero datos pues básicos. Acá podemos poner nuestro nombre si queremos alguna foto. Acá ponemos nuestra edad. Este dato es importante porque hay una fórmula que nos calcula nuestra frecuencia máxima aproximada según nuestra edad. En este caso, para una edad de 25 años, la frecuencia máxima aproximada es de 195. No debemos sobrepasar esta frecuencia cardíaca máxima. En cuanto a las zonas, si tenemos reloj, pues acá vamos a rellenar estos datos con los que nos arroja el reloj, o también en la guía que les dejo en el link de aquí abajo pueden calcular su zona si no tienen reloj con aplicaciones gratis para celular. Entonces en este caso vamos a rellenar por ejemplo datos de ejemplo para una zona 1, 7 minutos con 30 segundos para la zona 1. Recordemos que esos son rangos, entonces por ejemplo 7:31, 7:35 todavía sigue siendo 1 hasta que lleguemos por ejemplo a 7, que ya comienza la zona 2, por ejemplo 6:30 para la zona 3, es un ejemplo, 6 minutos por ejemplo para la zona 4 y que la zona 5 empiece en 5 minutos 30. Estos datos están en minutos por kilómetros, es decir, por ejemplo zona 1 estamos corriendo en 7 minutos 30 segundos, 1 kilómetro y así sucesivamente, es decir, entre más pequeño sea el número, es decir, más rápido estamos corriendo el kilómetro. Y las zonas se pueden medir tanto por el ritmo en minutos por kilómetro como también se pueden relacionar con la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en esta tablita vemos que la zona 1 es un 50-60% de esta frecuencia cardíaca máxima. Yo puse como un promedio, es decir, 55, entonces acá puse 55% de la frecuencia cardíaca máxima es 107, un 65% es 127, que vendría siendo la zona 2. Eso nos sirve pues si tenemos reloj, si vamos corriendo podemos ver pues que nos mantengamos en la zona cardíaca de la zona en la que estemos entrenando. Para los días de entrenamiento, pues esto ya depende pues como del tiempo que tengamos, el tiempo que le queramos dedicar. Lo ideal es tener pues también días de descanso, días de fuerza, combinar entrenamientos que sean de intensidades variadas, por ejemplo intervalos cortos que son de intensidades muy altas, intervalos medios que ya son un poquito menos de intensidad que los intervalos cortos, fondos y demás. Acá hay unas recomendaciones de cómo organizar pues los días de entrenamiento y acá hay unas opciones de entrenamiento que les dejo si quieren entrenar running 3 días a la semana y 2 días de fuerza. Entonces acá están, igual los pueden acomodar a su gusto. También les dejo pues como para que dejen diferentes opciones, por ejemplo una semana pueden hacer este entrenamiento y una opción 2 pueden hacer la otra semana, intercalarla con otro tipo de entrenamientos. Entonces pasamos a la hoja de entrenamientos. Acá están los diferentes tipos de entrenamientos y según los niveles para principiantes, intermedios y avanzados. En la guía pues explican como los diferentes tipos de entrenamiento y acá ya vamos a estructurar nuestro plan para correr. Entonces estos datos vienen de la hoja principal, entonces acá nos aparecen las zonas en los minutos por kilómetros y acá están convertidas a un número decimal, pues por cuestión de fórmula, por cómo maneja los datos pues Excel de Google. Vamos a ocultar esto un momentico. Acá tenemos los días de la semana. Lo ideal es que pues acá pongamos la fecha y tenemos cómo registrar el plan de entrenamiento, o sea, lo que tenemos pensado hacer ese día. Y también en gris está lo real, para que registremos lo que realicemos ese día, si cumplimos con lo que tenemos planeado o no. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el día lunes vamos a hacer fuerza. Los días de fuerza no vamos a registrar cuánto tiempo vamos a entrenar de fuerza. Lo ideal de esa plantilla es específica pues como para análisis de entrenamientos del día de running. Entonces, para intervalos cortos, ¿cómo vamos a estructurar nuestro entrenamiento? Entonces vamos acá a entrenamientos y a la sección de intervalos cortos. Entonces, los intervalos se pueden hacer tanto por distancia como por tiempo. Entonces acá por ejemplo podemos hacer 200 metros o por ejemplo podemos correr 30 segundos. Yo lo voy a escoger por distancia los intervalos. Entonces vamos a correr 200 metros en zona 5 de 4 a 5 repeticiones si somos principiantes. Este día vamos a hacer 400 metros a un ritmo en zona 5. Entonces nuestra zona 5 es 5:30. Un ritmo de 5:30 por 4 repeticiones. El descanso puede ser igual al tiempo que nos demoremos corriendo o 1 minuto a 2 minutos suave. Entonces pongámosle a 1 minuto. Descansando 1 minuto. Listo. Si yo quiero saber cuánto tiempo me va a tardar en este entreno, por ejemplo, para saber si en el día me alcanza o no hacer este entreno, por ejemplo, voy a hacer una distancia de 400 metros a un ritmo en decimal de 5:50. Voy a hacer 4 repeticiones, descansando 1 minuto. También si quiero sumarle los minutos que voy a hacer de calentamiento y la vuelta a la calma, que es como para relajar el cuerpo, 8 minutos
de un trote suavecito. Entonces acá me da total de minutos de entrenamiento, me da 29 minutos con 80 segundos. Entonces yo acá lo pongo. Recuerden que esto está horas, minutos, segundos, milisegundos. Entonces acá minutos con 80 segundos. Eso es lo que me va a tardar en el entrenamiento. Pues como lo planeo. Acá ya voy a registrar una vez pues haga el entrenamiento. Acá hay dos, porque pues si quiero lo puedo hacer en la mañana, si quiero puedo hacer en la tarde, o por ejemplo acá puedo hacer intervalos en la mañana y por ejemplo en la tarde puedo hacer fuerza. Entonces por eso lo pongo así, pero pues lo de hacer dos entrenamientos en un día ya es dependiendo de cómo vaya respondiendo su cuerpo y pues ya es como ver cómo te se acomoda. Siguiendo con lo que tenemos planeado en la semana, el miércoles vamos a hacer un descanso, entonces pues no rellenamos nada en estas casillas. El jueves vamos a hacer fuerza, acá recordemos que no rellenamos los minutos que vamos a hacer de entrenamiento de fuerza, y en viernes vamos a hacer un rodaje de recuperación. Vamos a ver cómo estructuramos este entrenamiento. Entonces vamos a la hoja de entrenamientos y buscamos la tabla que diga rodajes de recuperación, y aquí tenemos la tabla de rodajes de recuperación. Entonces para principiantes se puede hacer tanto en distancia como en duración. Entonces podemos hacer de 2 a 4 kilómetros si somos principiantes, o de 15 a 30 minutos. Yo lo voy a poner por minutos. Entonces voy a correr 30 minutos en una zona 1. Por eso se llaman rodajes de recuperación, porque es a un ritmo muy bajito. Entonces vamos a correr 30 minutos en zona 1. En nuestra zona 1, la podemos ver acá, es a 7:30. Entre 7:30 y 7. Listo, y acá ponemos los minutos que tenemos planeado hacer, pues que son 30. Y acá ya vamos a ir registrando, pues una vez ese día hagamos el entrenamiento, solo vamos a registrar uno de estos. Estos pues si lo hicimos en la mañana y estos pues si lo hicimos en la tarde. Entonces, por ejemplo, este día corrimos 30 minutos, pongamos que ya hicimos el entrenamiento, y acá rellenamos los kilómetros que hicimos en ese entrenamiento. En 30 minutos alcanzamos a correr, por ejemplo, 5 kilómetros. Ahí vamos a rellenar. El sábado tenemos que vamos a hacer un descanso, y el domingo de fondo. Entonces, ¿cómo estructuramos el entrenamiento de fondo? Lo mismo. Entonces, pongamos esto en 0. Vamos a la tabla de entrenamientos, a la tabla de fondos, y acá estoy haciendo los ejemplos con un nivel de principiante. Entonces, puede ser de 8 a 14 kilómetros o de 60 a 90 minutos. Yo le voy a poner 60 minutos y vamos a correr en una zona 2. El plan va a ser que el domingo voy a correr 60 minutos en zona 2. Entonces, acá pongo 60 minutos, bueno, que es una hora. Y acá pongamos que ese día hicimos el entrenamiento 60 minutos y corrimos en 60 minutos 10 kilómetros. Ya terminada pues la semana, tanto lo planeado y rellenado pues los entrenamientos que hicimos ese día, acá tenemos una sección para hacer comentarios semanales. Entonces podemos escribir en gris. En gris es todo lo real. En blanco tenemos como lo que planeamos. Es para hacer como una comparación. Entonces vamos a escribir comentarios semanales, cómo nos sentimos en el entrenamiento, si nos sentimos bien, si nos sentimos mal. De esta manera podemos ver si le tenemos que bajar un poco el entrenamiento o le podemos subir un poco el entrenamiento. Acá tenemos comentarios de acondicionamiento físico, es decir, para que hagamos comentarios de cómo notamos los entrenamientos de fuerza luego de hacer un entrenamiento. Y también tenemos una sección de comentarios de molestias para darle seguimiento a estas si estamos presentando molestias. Y acá le podemos dar un puntaje a las variables externas. Si el puntaje que le damos es más alto, cercano a 10, es que estamos bien. Por ejemplo, dormir. Si le pongo 10 es que estamos pues durmiendo bien. Le pongo un número más bajo, es que no estamos teniendo buenas horas de sueño. En cuanto a molestias también, si es 10 es que no estoy teniendo molestias, si es más bajo es que sí estoy teniendo molestias. Esto es para que al final de la semana veamos si me sentí mal en el entrenamiento, en realidad se debe a que me estoy sobrecargando o se debe a variables externas. Esta sección de aquí es para calificar los intervalos. Vemos que los intervalos se hacen por repeticiones. Entonces, por ejemplo, 400 metros 4 veces. Entonces acá voy a calificar la dificultad de esos intervalos para ver si le tengo que bajar o subir. Y acá ya me va a calcular automáticamente los minutos de entrenamiento. Estos acá son los minutos de entrenamiento que yo planeé, y estos son los minutos de entrenamiento que yo en realidad hice. Por eso me gusta planear los entrenamientos en minutos. Me gusta planear los entrenamientos en tiempo para compararlos con el tiempo que en realidad hice. Y acá vamos a tener
tener un porcentaje de cumplimiento que nos va a comparar los minutos que planeamos con los minutos que realmente hicimos. Este dato nos va a servir mucho si nos planeamos todos nuestros entrenamientos en minutos. Podemos comparar si en realidad hicimos lo planeado o no, aunque puede fallar un poco en el entrenamiento de intervalos, porque en intervalos nosotros podemos planear un minuto, pero si corremos un poquito más rápido de lo planeado los intervalos vamos a tener menos tiempo, pero eso no significa que no cumplimos con el entrenamiento. Entonces este dato pues es como un aproximado del porcentaje de cumplimiento. Y acá en esta sección de kilómetros de entrenamiento, a medida que vamos registrando en la semana cuántos kilómetros hicimos cada día, pues acá nos va a mostrar el total de kilómetros por semana. Y acá ese dato sí lo vamos a tener que rellenar, que es los kilómetros que hicimos en el entrenamiento de fondo. Entonces acá el día de fondo hicimos, este es un ejemplo, 10 kilómetros. Entonces acá pongo el día de fondo hice 10 kilómetros. Y esto es una recomendación y es que depende de nuestro nivel, si somos principiantes, intermedios o avanzados, se recomienda pues unos niveles totales por semana. Entonces acá si somos principiantes se recomienda empezar como entre 15 a 20 kilómetros por semana. Si nos pasamos de eso le podemos bajar el entrenamiento. Si ya tenemos más experiencia, entre 30 a 50 y ya pues no sobrepasar ya estos kilómetros. Y como recomendación es que entre semana a semana se puede subir esos kilómetros como en un 5% o a 10% y no sobrepasar más. Eso se calcula automáticamente comparando la semana anterior. Aquí pues como es la primera semana no va a comparar nada, pero en la segunda semana acá sí me va a comparar. En esta sección el porcentaje de diferencias totales respecto a la semana anterior. Entonces acá nos debemos de fijar que el porcentaje no sea mayor pues a 10, que es como la recomendación. Si no, le podemos bajar un poquito al entrenamiento. Y acá también hay otra recomendación en cuanto a los kilómetros de fondo que se corre, y es que acá digamos que corrimos 10 kilómetros de fondo y el total de kilómetros por semana de todos los entrenamientos suman 20 kilómetros. Y es que acá en la tablita de entrenamientos hay una recomendación, es que no más del 25 al 30% del kilómetro semanal debe provenir del fondo. Y acá, por ejemplo, el 50% del entrenamiento proviene del fondo. Es lo que me dice este dato. Entonces le podemos bajar, pero igual también es dependiendo de cómo nos vamos sintiendo. Si lo sentimos bien, pues no hay problema de ese porcentaje. Igual esos son como recomendaciones. Y acá al final de las semanas vamos a tener unos análisis. Más que unos análisis son como unos resúmenes. Entonces acá los minutos totales por las semanas, el porcentaje de cumplimiento, los kilómetros de entrenamiento. Y acá también nos va a hacer un análisis de las variables externas. Estas tablitas que tenemos acá arriba son como, por así decirlo, calculadoras para los entrenamientos. Esta ya lo utilizamos, es para calcular los minutos de entrenamiento, como si queremos calcular los kilómetros de entrenamiento en intervalos, llenamos esto más esto de acá arriba, y si queremos tiempo, como lo hicimos en el ejemplo, estos datos con estos datos. Y esa es una calculadora para calcular los minutos de entrenamiento en un rodaje o un fondo. Entonces vamos a hacer 30 minutos, más de calentamiento 10 minutos, más una vuelta a la calma de 5, y esto me suma y lo puedo poner en mi plan de entrenamiento. Y esto es para calcular los kilómetros de entrenamiento en un entrenamiento tipo Farlek. Hagamos un ejemplo de entrenamiento tipo Farlek, también siempre por tiempo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo estructurar un entrenamiento tipo Farlek. Estos me gusta hacerlos por tiempo. Estos tipos de entrenamientos son de jugar con las velocidades. Entonces acá en las tablas vamos a Farlek, hagamos un corto nivel principiante. Entonces vamos a hacer 12 minutos haciendo cada 2 minutos un cambio de ritmo en zona 5 por 30 segundos, puede ser. Entonces acá ya lo tengo, 12 minutos corriendo en zona 2 cada 2 minutos, en zona 2 y cada 2 minutos corro en zona 5, aquí sería por 30 segundos y vuelvo a zona 1. Entonces acá pongo la duración total de entrenamiento, que son 12, el ritmo bajo, que el ritmo bajo es en zona 2, lo pongo en decimal, perdón, lo pongo en minutos, el tiempo que voy a hacer en ritmo alto, el ritmo en decimal bajo, o sea, en zona 2, el ritmo alto en zona 5, los kilómetros que quiero hacer de calentamiento y la vuelta a la calma. Eso solo si quiero pues como calcular los kilómetros que voy a hacer, pero nosotros nos estamos basando en calcular los entrenamientos en tiempo. Entonces acá el total del entrenamiento van a ser 12 minutos y durante esos 12 minutos es que vamos a hacer los cambios de velocidad. Esto lo podemos ocultar para que no nos ocupe espacio. Y vamos a esta última hoja, que es para registrar los intervalos, ya sean cortos, medios
medios, largos y otro tipo de entrenamiento. Entonces vemos que los intervalos son repeticiones. Acá podemos registrar el entrenamiento de todas las repeticiones que hagamos. Entonces en este caso, utilizando el ejemplo anterior, corrimos. Este ya es lo real. Corrimos 400 metros. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? En 1 minuto con 50 y la recuperación fue de 1 minuto. Y acá vamos registrando cómo nos dio la segunda pasada, la tercera pasada y así. Y al final nos va a sacar un promedio. Acá la semana se repite porque, digamos, en una semana podemos hacer en un día un entrenamiento de intervalo corto, luego un intervalo medio y hasta acá podemos cambiar igual el número en la semana 2 y así. Y al final tenemos un resumen, unas tablitas de resumen de los diferentes tipos de intervalos. Intervalos cortos, acá nos va a sacar un resumen, intervalos medios, intervalos largos y hay otro tipo que es HIIT fraccionado. Acá tenemos una página que es dedicada para hacer un test opcional que puede ser el test de Cooper, el test de 3 kilómetros y el test de frecuencia cardíaca en reposo. Esto para calcular nuestro VO2 máximo, que es una prueba que nos puede decir cómo está aproximadamente pues nuestro nivel, por así decirlo. Entonces acá nos explica cómo hacer el test. Por ejemplo, el test de Cooper consiste en correr la máxima distancia posible en 12 minutos. Entonces anotamos acá cuánto corrimos en esos 12 minutos y acá esto se calcula automáticamente. Entonces nuestro VO2 máximo es de 55.78 y acá vamos a la tablita. Entonces según nuestra edad vemos nuestro valor, entonces nos da como un rango si estamos en un nivel bueno, bajo o muy bajo. Esto lo podemos hacer al inicio de este plan de entrenamiento y lo podemos hacer al final para tener una comparación. Y también otra forma de mirar si hemos avanzado es ponernos un objetivo de pronto para alguna carrera. Entonces digamos que mi objetivo es correr 5 kilómetros en 30 minutos. Entonces debo correr a un ritmo de 6 minutos aproximadamente el kilómetro. Y podemos ir haciendo, puede ser al inicio, a mitad y al final de los entrenamientos, un test. Entonces acá le ponemos que vamos a hacer un test y lo ponemos siempre en la primera columna. Entonces aquí registramos cómo nos fue en ese test. Corriendo los 5 kilómetros y lo hicimos en 39. Entonces acá al final nos va a mostrar, nos va a hacer como un resumen de las veces que hicimos el test para tomar como una comparativa de si vamos mejorando o no en nuestro objetivo. Y ese es como tal las hojas que trae el entrenamiento. Lo ideal es que hagan una copia de este archivo y acá lo pongan, pueden ser trimestral o semestral. Entonces este va a ser mi plan de entrenamiento para el primer ciclo del 2025 y luego hago otra copia para el segundo ciclo y así puedo ir comparando si voy mejorando o no. Bueno, y antes de irme les quiero decir que esta plantilla viene junto con 3 planes de entrenamiento para 5K, 10K, 21K y una guía de fundamentos básicos del running y si dan clic en el enlace que se encuentra aquí abajo van a tener un súper descuento.